Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Comunicaciones Tian, 24 horas y más. Bienvenidos a Kundalini Records, nuestros estudios centrales en el ideograma viviente Tian, en la localidad de Pozo Amargo, provincia de Cuenca, España, Spain. Esto es la Escuela Neichin y estamos en nuestro YouTube del mes de marzo. Y estamos de nuevo con Mar de la Madrid. Sí. Y ante todo, darle las gracias por la buena acogida, una vez más, un mes más, que se ha tenido del YouTube de febrero. Y bueno, pues encantados de que haya interesado, que haya sido de utilidad, y que las orientaciones y las sugerencias en el breve tiempo que disponemos, pues les hayan permitido descubrir cosas o abrirse a otras dimensiones, cada uno en sus posibilidades. A mí me sorprendió que hubo muchos comentarios esta vez. Sí. Sí. Y eso quiere decir que les mueve, ¿no? O sea, porque les llega y les es útil, como tú dices. Yo creo que sí. Bien, pues me resultó grato. Agradecidos por los comentarios, todos, porque cada uno aporta una visión distinta y les animamos a que lo hagan si así lo sienten, porque esto también nos orienta a nosotros, ¿no? Claro. A la hora de plantear unas nuevas dimensiones. Y nos vamos con una inquietud que nos dice Mar de la Madrid. Sí, voy a ver si sé plantearla. Porque sabes que tenemos una guerra muy actualizada. ¿Ah, sí? Sí. Aparte de las que hay. No, de la de Ucrania y Rusia. Creí que era alguna nueva. No, ya con esa tenemos carrete, estamos entretenidos con ella, ¿no? Pero, quiero decir, no es la única que existe, hay más guerras. La cosa es que a mí me hacía pensar eso, porque claro, parece como que a lo largo de la historia de los seres humanos, la única manera que hemos encontrado de solucionar ciertas cosas sea a través del elemento de la guerra. Entendiendo como guerra el sometimiento de alguien que es contrario a ti, que lo tratas como enemigo, es tu enemigo, ¿no? Y claro, porque eso aparentemente está como muy lejano a nosotros, pero eso lo hacemos los seres humanos. Y si eso lo hacemos así como a gran escala, supongo yo que también lo hacemos a pequeña escala, ¿no? Y me doy cuenta de que muchas veces, o sea, es como que no tenemos recursos para solventar las diferencias de opiniones o los puntos encontrados de otra manera que no sea la guerra, ¿no? La destrucción del otro, sea como sea, o bien pues hablando mal de esa persona y desprestigiándola, o bueno, o realmente buscando aliados para eliminarlo, o así, ¿no? O si tienes elementos con los que quitártelo de en medio, pues te lo quitas. Entonces a mí yo me planteaba, claro, porque la historia de la guerra parece como que ha acompañado al hombre desde que es hombre, desde que tenemos conciencia de ser hombres, ¿no? O de ser seres humanos. Y entonces a mí me parece que quizás nos estamos perdiendo de vista otras opciones, otras posibilidades de resolver las dificultades que a veces surgen antes de llegar al conflicto, ¿no? Antes de llegar a ese planteamiento de considerar al otro como un enemigo. Que yo creo que ahí está la cuestión. Cuando yo a ti te veo o al otro lo veo como un enemigo, esa persona haga lo que haga es para hacerme daño, porque es mi enemigo. Entonces, entiendo yo que, aunque haya acompañado al ser humano durante la conciencia que tenemos de ser seres humanos, quizá no nos hemos permitido encontrar otra manera de resolver esas dificultades, incluso de plantearnos hasta no tener dificultades, que ya sería como
pues lo ideal, ¿no? Pero entonces yo te quería preguntar si existe realmente esa otra opción que no hemos sido capaces de ver, ¿no? Y que aún el más que intenta ser bondadoso y que intentas hacer las cosas no sé qué, de pronto un día te sale el enemigo y te sale la idea de enemigo y de destruirlo y de quitártelo de en medio porque te ha hecho daño. Entonces, así para nuestras vidas cotidianas, ¿no? Para ir implementándolo en el día a día, otra manera, si es que existe otra forma, que yo entiendo que sí, de afrontar, o sea, de estar ante las dificultades y ante estas cosas que nos enfrentan los unos a los otros. Sin duda, existen muchas formas de guerra. Guerras religiosas, guerras económicas, guerras sociales, guerras territoriales. Como bien dice Mar de la Madrid, pues la guerra nos ha acompañado, quizás desde que el hombre se convirtió en cazador y declaró la guerra a su entorno en alguna medida, incluida la tierra a la que penetraba y la cultivaba y la explotaba, cuanto más mejor. Efectivamente, esto ha sido una constante, ¿no? Y parece que cuando se llega a un momento en el que ya no hay otra manera de solventar la situación, aparece el confrontamiento, aparece el golpe, como bien nos lo describía Stanley Kubrick en 2001, una odisea en el espacio, con aquella famosa imagen del homínido golpeando con una quijada a otro. Bien, sí hay una manera genérica de que no exista la guerra y que podamos desarrollarnos sin guerrearnos entre nosotros y sin guerrear contra el medio, contra el que habitualmente también estamos enfrentados. Y el medio es todos los demás seres vivos y nuestro clima, nuestro ambiente. Parece que todo es en base a una guerra, una conquista. Hemos conquistado, hemos logrado. Y parece que incluso nuestro planeta es nuestro enemigo. Y hay que domesticar al planeta Tierra. Y si la naturaleza se opone, como decía Simón Bolívar, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca, ¿no? Podemos llegar a límites ya totalmente de extinción, porque a base de guerrear nos vamos debilitando, nos vamos incapacitando y nos vamos imposibilitando a buscar otras cosas. Hay dos palabras que resolverían este problema. Y son dos palabras que todos conocen y que al oírlas, cuando las vaya a decir ahora, van a decir, bueno, sí, claro, pero bueno, oigámoslas bien. Sentido común. Sentido común. Sentido común, como expresado con las manos. Ese sentido común tiene, por supuesto, las particularidades que tiene mi mano derecha y mi mano izquierda. Si soy diestro o soy ambidiestro o soy zurdo, pues aunque tenga un sentido común, como es este abrazo entre las dos manos, cada una tiene una particularidad. Es decir, que simultáneamente,
y entramos en la plegaria del sentido común a la plegaria, simultáneamente está nuestra capacidad individual, personal, y nuestra capacidad de sentido común, de sentirnos en común. Nuestro sentido común en este espacio es transmitir unas sugerencias ante unas dificultades. Ese es nuestro sentir común. Pero, además, simultáneamente, ella está sintiendo una serie de sensaciones y un servidor también, mientras ella escucha y yo hablo. Y no eso no está reñido con el sentir común de buscar una posibilidad para que la guerra no sea un enfoque habitual e indispensable cuando ya no es posible el sentido común. El sentido común siempre es posible. Porque si escuchamos, y por eso se dice sentidos, yo diría más bien sentidos comunes, por la audición, la visión, la olfacción, el gusto, el tacto. Si ponemos nuestros sentidos en consensuarnos, ¿sí? Consensuarnos es que nuestros sentidos se pongan en sintonía, y yo me ponga en sintonía con lo que ella ha preguntado, entonces entienda su pregunta y responda en razón a esa pregunta. Eso es consensuar. Muchas veces lo que ocurre no es así, como vemos muy bien en los políticos, ¿no? Y en nuestro Congreso de los Diputados en España. Uno hace una pregunta y el otro contesta otra cosa que no tiene que ver nada con esa pregunta. Y esos son los políticos, las personas que saben de la polis, de la comunidad, ¿no? Pero en el sentido cotidiano ocurre más o menos lo mismo. Mientras una persona está hablando, la otra está pensando qué va a decir ante algo que todavía no ha escuchado. Entonces, tenemos que educar a nuestros sentidos. Y educar a nuestros sentidos es no prejuiciar. Y si vemos azul, no nos empeñemos en decir que es verde. Y si saboreamos dulce, no digamos, bueno, agridulce. ¿Qué has saboreado? Dulce. Pero es fácil que te digan que mejor que notes si te insistes más en que seas y sepas agridulce. O si hemos oído una bocina, dice, pero seguro que es una bocina, y si nos preguntan 1000 veces si es una bocina, probablemente terminemos diciendo, bueno, parecía una bocina, ¿no? Tenemos que ser fieles a nuestros sentidos físicos, ¿no? Porque todos ellos nos van a dar la información para que sintamos. Y ese sentir lo analicemos. Estoy figurando que todo esto ocurre entre el pecho y la cabeza, ¿no? Ocurre en todo el cuerpo, pero para entendernos más fácilmente. Nuestros sentidos nos dan la información, sentimos una determinada sensación y esta la procesamos y la elaboramos con una ideación y una toma de conciencia. Pues bien, si somos capaces de escuchar, de ver, de oler, de saborear y de tocar, sin prejuicios, probablemente lleguemos a un consenso y a un sentidos comunes, sin dejar de ser uno una cosa y el otro la otra. Porque
Todo lo que existe en la naturaleza, en lo viviente, se consensúa, está íntimamente conectado. Y cada vez que cogemos una especie, la que sea, una especie viva, incluida la humana, vemos que interviene en una cadena de procesos, ¿no? Y estamos todos conectados. Es decir, la vida tiene un sentido común. Y el sentido común de la vida es vivir, transcurrir, testimoniar, mostrar, en un misterio que es ciertamente la vida, en un lugar del universo que estamos, en este planeta. Entonces, si educamos, entendiendo por educación el no establecer ningún prejuicio a la hora de ver, oler, saborear, escuchar, tocar, eso nos va a dar un sentir. Y ese sentir nos va a crear una organización estructural, mental, con lo cual vamos a tener un consentido, una consciencia y un sentir, un pensar y un sentir, para entenderlo todavía mejor, que se hacen uno y que luego se testimonian. Es decir, tenemos que alinear nuestros sentidos con nuestros sentires, nuestra estructura de conciencia, para poder luego hacer en consecuencia. De tal forma que haya un equilibrio y un movimiento continuo de sintonías entre mis sentidos, mis sentires, mi pensar y mi hacer. Y en esa medida, cuando aparezca una inconveniencia, una dificultad, una incomprensión, una tensión por algo que no he entendido, por algo que no he comprendido, recurriré a mi educada capacidad de mis sentidos para oler, ver, escuchar, saborear y palpar adecuadamente. Entonces podremos sintonizarnos adecuadamente, hasta tal punto y medida que en esa sintonía tenemos la posibilidad de entrar en un consenso. Es decir, entrar en ese tiempo de que los sentidos se conectan y en ese momento aparece un sentido común. Y ya dice el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Ciertamente. Por eso vienen las guerras, la palabra guerra, ¿no? Que supone destrucción, deterioro, hambre, todo lo que podamos pensar, sea la guerra que sea, aunque ahora la guerra de referencia es la invasión guerrera rusa en Ucrania, ¿no? Pero hay otras guerras también, en África, por ejemplo, ¿no? Muy activas, en Siria también muy activas. Bueno, y después las otras guerras que no usan bombas, pero es la guerra de los géneros, la guerra de las economías, la guerra del conocimiento, la guerra de la investigación, la guerra contra la enfermedad, la guerra... O sea, hemos creado ese modelo que es un modelo que nos lleva, como vemos, paulatinamente a una destrucción, a una disminución de la especie, a una disminución de recursos, a una disminución, es decir, lo que se habla de la sexta extinción, que quizás en realidad lo que ocurriría, entre comillas, en la peor de las catástrofes es que la mayoría de
de las especies, incluida la humana, desaparecerían, ¿no? Y quedarían algo, sí. No sabemos si reproducirían el mismo modelo otra vez de reconstrucción, como desgraciadamente ocurre después de unas guerras. Reconstruyen Y se hace lo mismo. se hace la paz, pero de nuevo, fíjense la evolución que ha tenido la democracia. Las democracias han venido a sustituir a las dictaduras. Pero ¿cuál es el estado actual de las democracias? La corrupción. Que es una dictadura. Y es una dictadura porque los demócratas que mandan son mayoría y oprimen a la minoría que ha perdido. Es una dictadura camuflada. Es decir, no hemos sabido cuidar ese criterio demócrata. Y ahora nos encontramos con que ¿cuál es el país demócrata que no tiene problemas de corrupción? No existe. Luego es necesario replantearse el modelo de gobierno, el gobierno y el modelo de Estado. Quizá todo eso esté muy lejos aún. Pero en lo cotidiano, debemos de empezar a educar a nuestros sentidos adecuadamente. Porque además ese sentir común tiene una riqueza increíble. Les pongo el ejemplo muy claro en nuestro programa. Cuando llegamos aquí al programa, yo no sé de qué vamos a hablar. Y Mar de la Madrid emite una inquietud y un servidor, como ahora mismo, contesta según el sentir y el entendimiento que he tenido de su pregunta. ¿Qué ha ocurrido aquí? Un sentir común, un consenso. ¿Quién se ha enriquecido? De entrada los dos. ¿Por qué? Porque ella no ha perdido su papel de inquietud, de saber y preguntar ¿por qué esta guerra? ¿Qué podemos hacer en contra de ella? No en contra. ¿Qué podemos hacer para solventarla? Y a mí me ha permitido plantearme alguna sugerencia viable que se pueda realizar y se pueda practicar, como es el ejercicio del sentido común, a través de los sentidos, a través del sentir, a través del pensar y a través del hacer. Y buscar esa alineación equilibrada y representada, como hemos hecho en las manos, ¿no? Y que luego se convierta en una plegaria. Una plegaria porque, evidentemente, a veces en ese sentir común, mientras nos consensuamos, hay cosas que nos rechinan, que no entendemos, que no comprendemos. Pero si le quitamos el prejuicio, le quitamos el juicio, le quitamos la valoración, le quitamos, en definitiva, el sentirnos inferiores o superiores, entraremos en un sentir común, sea cual sea los interlocutores. Consecuentemente, sí hay otra forma de estar, de ser, de convivir. Y como les poníamos en el ejemplo de nuestro programa en sí, nos enriquecemos. Por eso, cuando aplicamos el sentido común o los sentidos comunes, nuestros sentidos personales se acrecientan, no se aminoran, siempre y cuando no vayamos con la idea de llevarnos la razón o como se suele decir, el gato al agua. No. Vamos con afán de yo sentir lo que tú sientes, que tú sientas lo que yo sienta y que haya un punto de comunión, ¿no?, que nos lleve adelante. Y si, por ejemplo, tenemos un problema de economía en un país
y hay unas fuerzas políticas de diferentes criterios, ¿no es posible acaso encontrarse empresarios, representantes de los trabajadores, políticos, economistas, y llegar a un consenso para que esos problemas económicos de ese país salgan adelante? Porque la economía de un país es como la economía de un grupo familiar o un grupo étnico. Es igual, pero en gran proporción, ¿no? Hay tantos ingresos, hay que administrarlos de una determinada forma y hay tantos gastos que hay que cuidarlos para que haya un equilibrio. O sea, el planteamiento en sí es fácil, ¿no? Que tenemos un problema de salud, porque, como ocurre ahora en España, ¿no?, con la atención primaria y con la atención pediátrica, es que no podemos realmente sentarnos los facultativos, los sociólogos, los psicólogos, los expertos no, ¿eh? Lo digo que no, porque es que en Occidente han aparecido, disculpen por la interrupción, en Occidente han aparecido una cantidad de... No les gusta lo que decimos. Nuestro smartwatch se interfiere a veces. Gusta. Es la primera vez que ocurre en el programa, pero bueno, ya lo eliminaremos en el próximo. El caso es que tenemos un problema de salud, pues busquemos a los elementos que participan globalmente en la salud, y probablemente lleguemos a un consenso y a una comunión, que los ricos no van a dejar de ser ricos, pero probablemente los pobres dejen de ser pobres. Y no lleguen a ser clase media, no, simplemente dejen de ser pobres. Y la miseria deje de desaparecer. ¿Cómo es posible que como especie tengamos una cifra establecida de 858 millones de personas hambrientas y que cada 5 segundos una criatura muera por hambre? ¿Es posible eso? Yo quería plantearte ahí... Y es que además es algo de solución. Es decir, el hambre, el morir por hambre tiene una solución. Por eso, a eso te iba yo. Plantearte una situación de guerra, que es que, o sea, a veces no es que haya un conflicto entre uno y otro, sino que hay una historia de interés, claro. De mucho interés. Entonces, quiero decir que hemos encontrado, como no sé si es maliciosamente, el mecanismo de la guerra para conseguir aquello que queremos, ¿no? Uh-huh. Y esa guerra me reporta beneficios. Entonces, quiero decir, primero, entiendo que yo tengo la voluntad de no hacer eso, pero ¿qué puedo hacer para no caer en las redes de esa trampa? Porque es una trampa que a veces personas muy inteligentes te colocan en una situación así como de conflicto y de guerra para obtener de ti lo que quieren. Entonces, como parte que quiero ser consciente de eso y darme cuenta para no entrar en el juego de la guerra. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, yo creo que es que a veces nos plantean y nos colocan al borde del abismo, sí, diciendo es que no hay otra solución. Es. Y es que ese planteamiento es equivocado. Sí hay solución. No existen los problemas, existen las soluciones. El problema es un conflicto de intereses. Cuando los intereses de uno se contraponen a los intereses de otro y uno quiere apropiarse del otro y el otro del uno. Y entonces existe el problema. Pero en sí, cada uno puede solventar su posición y luego puede alcanzar alianzas que nos permiten compartir y convivir adecuadamente sin entrar en el conflicto. Pero evidentemente, como nos dice Mar, a veces las circunstancias y las situaciones nos llevan a ese punto en el que nos piden que demos un golpe encima de la mesa y que hagamos un grito o que peguemos un tiro o que hagamos cualquier barbaridad. Y ahí es donde tiene que aparecer la disciplina de nuestra
aprendida educación de nuestros sentidos. Es una labor sin duda que no se aparece y no se aprende de un día para otro. Y seguramente en los adultos cuesta mucha meditación, mucha contemplación, mucha oración. Sí, pero es posible y se percibe poco a poco el cambio. Pero esto hay que gestarlo desde la más tierna infancia. Y para ello, las personas que tienen la responsabilidad de cuidar, véase padres, véase tutores, véase instituciones, a esas criaturas, hacerles una conveniente educación de sus sentidos para que no sean prejuiciosos y tengan esa capacidad de conciencia amplificada, que en definitiva nos convierte en fáciles conversadores y conversos de poesía para que podamos entablar un sentir común. Un sentir común. Y yo tengo mi sentir, ella tiene su sentir, y tenemos algo en común, pero cada uno tenemos nuestro propio sentir. Y el ponerlo en comunión con el otro nos amplifica enormemente. Cuanto más yo sepa de las hormigas, de los hipopótamos, de los terremotos, del vecino, del amigo, sí, más incrementaré mi capacidad cognitiva y más recursos tendré. Eso que dicen, el saber no ocupa lugar, es cierto, no ocupa lugar. Y nuestra conciencia se va haciendo cada vez más pleomórfica y se va adaptando cada vez más a las cosas, ¿no? En ese aspecto tenemos que hacer prácticas diarias, ¿no? Y antes de declararnos la guerra, y no te vuelvo a hablar, y no te contesto, y te perjudico además. Y sí, bueno, obviamente el no hablarte, el no sonreírte y el no, ya te voy a perjudicar. Y a la vez me estoy perjudicando a mí mismo, ¿no? Esta increíble guerra física que vemos tan cerca de aquí, porque se da en Europa, nos recuerda las historias de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y muchos hablan de que esto es el preámbulo de la Tercera. Sea como fuere, lo que nos llama la atención, y hemos dicho muchas veces en nuestro programa de comunicación este año, es que no hay ni el más mínimo atisbo en todas las potencias de buscar un acuerdo mínimamente diplomático, mínimamente de consenso. Todo se va en la búsqueda de economías y de material bélico y nada se ve. Pensamos y queremos sentir que algo hay, ¿no? Pero nada se ve de comunión. Mientras se habla tanto de economía y de misiles, se habla poco de ese sufrimiento tan atroz. En este caso, África, Asia, Europa, de todas las personas que se desplazan. Millones de personas se desplazan porque no tienen acopio, no tienen agobio, no tienen recursos, y es el agobio el que les trae, ¿no? Y los que tienen en sus manos esa capacidad, porque lo tienen, de sentir común, no ejercen. Y no ejercen porque tienen intereses creados en esos conflictos. Tienen ganancias. ¿Cómo es posible que en los años que hemos pasado de pandemia, terremotos, volcanes y demás catástrofes y que naturales, ¿cómo es posible que en las crisis económicas
tan importantes en las que estamos sometidos, ¿cómo es posible que los ricos hayan ganado muchísimo más? ¿Y cómo es posible que los bancos hayan ganado muchísimo más que antes? Hay que sospechar un poco. Evidentemente no han tenido un sentir común. No lo han tenido para nada. Y esas potencialidades de ricos y bancos son los que han generado más pobreza y más miseria. Y no estamos demandando que los ricos y los bancos sean malos y los pobres y los miserables sean buenos. No. Hay que quitar esas dualidades, ¿no? Pero hay que reclamar las evidencias. Y estas evidencias nos deben de hacer llegar a pensar que tenemos que replantear las cosas de otra manera, en nuestro cotidiano estar, y buscar ese sentir común, y hacer que esas potencialidades que crean esos conflictos se sensibilicen y se den cuenta que el rico va a seguir siendo rico y el banco va a seguir siendo ganador, pero a lo mejor no necesita tanto, y es posible que todos compartamos esos recursos que este increíble planeta nos proporciona. No es fácil sin duda, pero sí tenemos una referencia como la que hemos planteado, y nos consta en nuestra pequeña experiencia subjetiva, nos consta que funciona, nos consta que avanzamos. Poco nos gustaría siempre más, pero apliquémoslo tanto los que nos escuchan y tienen responsabilidades de funcionarios, de cargos, como los que simplemente tienen una labor muy simple, no catalogable. Todos somos imprescindibles y necesarios. Es justo lo contrario lo que se suele decir, que nadie es imprescindible y nadie es necesario. No, al revés. El hecho de vivir y estar aquí es que somos imprescindibles y necesarios. Y en consecuencia, necesitamos un consentimiento, que nos permita ese sentir común, con ese compartir, con ese consenso tan urgente y hoy en la guerra tan necesario para ese alto al fuego que debe de exclamar ante el desespero de esta población, no solamente la que se desplaza y la civil, sino la población guerrera, los que están en los tanques y detrás, son todos. Pero los políticos que manejan la situación parece que no ven esa realidad, o la ven con desespero, con rabia, con venganza, con ganancia. Y así, evidentemente, esta guerra, como otras, como todas las demás, pueden durar indefinidamente. Y así nunca seremos sanos, siempre existirá la lucha y la guerra contra la enfermedad, cuando resulta que somos por naturaleza saludables y sanos. En consecuencia, replantémonos nuestra estancia. En este año que le hemos bautizado como el año propicio para la conversión, a través de la intuición, a través de la intención, para llegar a una realización importantísima, cotidiana. Y creo que un poco hasta ahí, ¿no? Sí, porque el tema... Como es nuestra vida cotidiana, pues nos daría para mucho, pero yo creo que se han dicho cosas muy importantes. Ojalá que seamos de utilidad en este tiempo de guerra, porque estamos en guerra. Y no es que busquemos la paz, buscamos el sentido común, los sentidos comunes. Gracias.